para hoy les quiero que apuntemos a 4 objetivos. El primero, que es el que deberíamos siempre apuntar, es comprender en mayor grado el significado de la palabra de Dios. Nosotros estamos en un constante aprendizaje. Sería erróneo decir que ya no lo sabemos todo. Cada vez que vamos nos damos cuenta que si usted hace el ejercicio, y si no, lo invito a que lo haga, en el de la lectura de la palabra se va a dar cuenta que hay demasiado por aprender, y cada día eso que aprendemos es lo que nos motiva todos los días a esa búsqueda constante del Señor. Que crezcamos ¿en qué? En un ejemplo, en este caso, en lo expuesto en la palabra de la última semana del Señor Jesucristo. Yo sé que para los que participan del Evangelio de Juan, la parte, bueno, está ya Juan 12, habla también de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, y lo vamos a abordar no desde Juan, sino desde Mateo. Hay muchos, si usted revisa los evangelios, se va a dar cuenta que uno complementa al otro, uno tiene una frase que no tiene el otro tiene muchas cosas, y eso es lo que vamos a hacer hoy. El segundo es celebrar su entrada triunfal, dándole la interpretación correcta. Como tercero, entender en mayor grado en el contexto global de la Biblia qué es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque ya sabemos que en la siguiente semana estaremos celebrando la Semana Santa, el Easter, que arranca desde mañana, que es el domingo que llamamos de Ramos, y termina el siguiente domingo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como último, comprender qué es este evento, qué es este tema que celebramos, que recordamos, de que no es un asunto religioso, que no es algo casual, ni es algo opcional por una semana, porque cayó porque estamos, simplemente porque se acordó de que esta semana en el mundo se iba a celebrar este evento tan magnífico, sino que es el establecimiento del plan de Dios para toda su creación, y todos estamos sujetos a ella. Crea, no crea, quiera, no quiera, nosotros estamos sujetos a la voluntad del Señor, al plan que se está ejecutando para la tierra y toda su creación, y eso nos incluye a nosotros. De acuerdo a la Biblia, quiero que me pongan mucha atención. De acuerdo a la Biblia, nosotros, eso es una pregunta que quiero que usted se responda en este momento. ¿Usted cómo sabe que todo lo que habla la Biblia es real? Piénselo. O sea, usted porque eso no es un cuento, una historia muy bonita, con mucho tema moral. ¿Cómo podemos saber que todo eso es verdad? Piénselo. ¿Cómo sabemos que eso no es simple un sueño piadoso, una fantasía, una utopía que todos disfrutamos, pero que sabemos que seguramente podría ser un espejismo? ¿Cómo? Por revelación, seguramente. Evidencia histórica, esa es muy fuerte también. O los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero hay un evento que desde el ateísmo es el que ha logrado derrumbar todo argumento: la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que la Biblia es cierta? Porque el Señor Jesucristo resucitó. Y hay cientos de testimonios que dan fidelidad de que vieron al Señor Jesucristo caminando y que resucitó de los muertos. Esto es lo que marca la diferencia en la vida en la que nosotros llevamos en el Señor Jesucristo. Porque nosotros podemos leer, de hecho hay muchos, pues es muy curioso, ¿no? Pero hay muchos doctos en la palabra ateos. Saben mucho de la palabra, pero no creen en un Dios. No creen, no siguen los pasos del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que todo eso es verdad? Tiene una respuesta simple. Jesús se levantó de los muertos. Esto, por supuesto, es la segunda mitad del clásico resumen del Evangelio. La primera sería la noticia que
el Dios verdadero ha venido a la tierra para establecer su reino. Esta segunda parte que nos muestra que el Mesías murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, nosotros encontramos que Él fue ¿qué? Sepultado y Él se levantó de los muertos al tercer día. De nuevo, esto de acuerdo a las Escrituras. Las buenas nuevas del futuro están absolutamente dependientes de las buenas nuevas del pasado. ¿Qué es eso? Las buenas nuevas del futuro están directamente y absolutamente relacionadas y dependientes de las buenas nuevas del pasado. Y la vida de fe están llevadas por estas dos. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, todo lo que hubiese pasado es cuento, en vano. ¿Qué es esto? Hace 2 años pasó un evento, ¿cierto? El Señor Jesucristo murió y resucitó. Y eso trae una consecuencia para las buenas nuevas del futuro. ¿Por qué? Porque transformó nuestra realidad, la sigue transformando y la va a seguir transformando. Si nosotros asumimos que la muerte del Señor Jesucristo fue un evento muy bonito, muy romántico, y lo dejamos allá en el pasado, no va a tener ningún efecto aquí en el presente. Es importantísimo que entendamos esas buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas del pasado? ¿Qué estaba esperando el pueblo de Israel? La venida del Mesías. ¿Y qué es lo que pasa? El Mesías vino. Y esto está totalmente dependiente con las buenas nuevas del futuro, que es para nosotros el presente. Que el Mesías ya vino, murió, resucitó, gobierna y viene por segunda vez. Es importante abordar esto desde esa perspectiva. Si no, esto se vuelve una religión, no más, un grupo. O sí, y la palabra tan bonita, el Señor, muy romántica, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que a partir de esto hay demasiada seriedad, demasiada importancia de que nosotros podamos abordar esto de una manera correcta. Entonces, la vida cristiana está formada por esas dos, por las buenas nuevas del pasado y por las del futuro. La resurrección de Jesucristo es el lanzamiento de la nueva creación de Dios. Quiero que me acompañen a Colosenses 1:18. Los que tienen Biblia, los que la tienen en el celular, vámonos todos a Colosenses 1:18. Entonces decíamos, la resurrección de Jesucristo es el ¿qué? El lanzamiento de la nueva creación de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Cristo, ¿qué? También es la cabeza de la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. ¿Él es quién? El principio supremo sobre todos los que se levantan, ¿de dónde? De los muertos. Así que Él es el primero en todo. La resurrección de Jesucristo es el inicio de esa nueva creación. Sin lo que el Señor Jesucristo hizo, esto no tendría nada de sentido. Es aquí donde las buenas nuevas proveen la rampa de lanzamiento, no para que las personas vayan al cielo, sino para que las personas descubran que el nuevo mundo creado por Dios ha comenzado y nosotros podemos ser parte de este. Es ahora un poco más claro por qué la resurrección de Jesucristo es tan central y vital. Como Pablo insiste, de nuevo insiste, acompáñenme por favor y vamos a mirar en 1 Corintios 15 del 17 al 20. Y si Cristo, escuche esto, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil
y todavía son culpables de sus pecados. ¿Qué hizo la muerte de Jesucristo? Nos redimió del pecado. Si Jesucristo no murió y resucitó, entonces primero, ¿qué es? Nuestra fe, ¿qué es? En vana. Y todavía estaríamos, ¿qué? Siendo culpables de nuestros pecados. 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo, ¿qué? Estarían perdidos. ¿Qué dice el 19? Y si nuestra esperanza en Cristo, escuche esto, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. 20. Lo cierto es que Cristo, ¿qué? Sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Dese cuenta que sin la resurrección de Jesucristo, nada de lo que estaríamos haciendo aquí tendría sentido. Sería vano. Claro, es un evento grandioso porque nosotros ¿qué? Necesitamos que la ayuda de un Salvador. Como nos expone la Biblia, nosotros a causa del pecado estábamos ¿qué? Muertos. Y solo uno, el verdadero, podía satisfacer la demanda correcta para que esos pecados fueran cubiertos. Pero sin eso no hubiese pasado. Por eso digo, mire, el evento de la Semana Santa no lo podemos asumir como algo, como una semana puntual, como ay, tan bonito, vamos a recordar que a mi esposa me hablaba. A nosotros nos gusta ver las películas de viejitas de Semana Santa, entonces que la de Moisés, que la de José, que sí. Y ¿qué película? Hay una película que dura como 4 horas, yo no. ¿Cuánto? Como sí, hay una cosa de eso, es larguísima, o sea, de hecho de ahí salen de esos videos, he visto que las canciones antiguas pasan por efectos de esos videos, pero esa peliculota, o sea, yo digo, bueno, se tomaron el tiempo bien de hacerlo. El tema es que Cristo sí resucitó, y esto es garantía de la fe que estamos viviendo. Si Cristo no hubiera resucitado, pues digo, no, pues estamos engañadísimos. Pero por la evidencia histórica, se ha podido mostrar que Cristo sí resucitó. Que usted crea que es el Mesías, el Hijo de Dios, es otra cosa. O no lo crea. Que usted hubiera creído que es un profeta, un maestro que enseña una ley moral, eso es otra cosa. ¿Cierto? A causa de eso, la historia muestra que hombres y mujeres murieron de la manera más salvaje que puedan morir. Y se ha demostrado que en la historia no hay ningún caso de alguien que muera de una manera tan atroz por una mentira. ¿Qué se les pedía? Que negaran que Jesucristo había resucitado. ¿Es sencillo o no es sencillo? Súper sencillo. O sea, que a mí me digan, te vamos a meter en la fosa de los leones. Allá que fuéramos del espectáculo de muchos y morir de una manera terrible, cuando yo sé que eso es una mentira, pues fácilmente digo, sí, efectivamente es una mentira. Pero la fe de aquellos que murieron no ha sido en vana. ¿Por qué? Porque Jesucristo sí resucitó. Y Él vive, gobierna, es el Señor de nuestras vidas. Y ahora tenemos un regalo precioso, que tenemos acceso directo a la presencia del Padre. Si el Mesías no ha resucitado, escuche esto, el pacto no ha sido renovado. La creación no ha sido renovada. Y Él incluso no es el Mesías en primer lugar. Mire todo lo que conlleva el que no entendamos que podemos decir, no, pero es que eso no, pues sí, resucitó, pero y bueno, ¿y eso como que qué trasfondo tiene? El no haber resucitado nos lleva a un montón de cosas. O sea que este no era el Mesías. Porque ¿cómo así que, mire, Jesús entra triunfante a Jerusalén porque ellos esperaban ¿qué? La venida del Salvador, de un rey que los librara de la opresión. Pero ¿cómo así que este rey murió? Nosotros conocemos a alguien, mi esposa,
que mi esposa le predica mucho, es un chico de acá de Australia, y él le dice, pero sí, pero Jesús murió. O sea, pues muy bonito lo que enseñó, pero pues, ¿de qué sirve si Jesús murió? Ah, lo que él no sabe es que Jesús resucitó y vive. Y eso marca una gran diferencia, porque yo digo, usted le puede contar una historia acerca de Jesucristo, pero usted dice, pero murió. Yo conocí un autor que me gusta, habla mucho acerca del reino, y llegué y yo todo emocionado, ¿no? Este autor tan chévere, y fue a buscarlo a ver qué más libros tenía, no, y se murió. Y yo, pero ¿qué? ¿Y el reino qué? O sea, ¿cómo así? Se murió de una manera como lo más tonta posible, o sea, seguramente le quedaba mucho por hacer, ¿sí? Y digo, como que esto no tiene sentido, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo no dejó eso ahí, Él vive y resucitó. Y viene. La resurrección es la señal, escuche esto, que el veredicto de las cortes humanas ha sido reversada. La corte judía trató a Jesús por blasfemo, ¿cierto? Y lo encontró culpable. La resurrección declaró que él realmente era el Hijo de Dios. La corte de Pilato lo trató a él por ser tal vez un líder rebelde. Y aunque Pilato realmente no lo encontró culpable, él lo entregó a esos cargos. La resurrección que declaró que Jesús no era un ordinario tipo de rey político o un líder rebelde que muchos habían concluido. Todos esos dictámenes humanos que se habían declarado en contra de Jesucristo, ¿qué hizo la resurrección? Los reversó y demostró, y hoy nos demuestra que eso que se declaraba no es cierto, no es cierto. Él fue por lejos el líder más radical, revolucionario que ha existido alguna vez en la historia. Él estuvo inaugurando un completo nuevo mundo, una nueva creación, una nueva manera de ser verdaderos seres humanos conforme al diseño de Dios. Él estuvo formando un camino dentro del nuevo cosmos, una nueva era, una nueva forma de existencia que se había dado a entender desde hace mucho tiempo, pero que nunca jamás había sido revelada. Esto que el Señor Jesucristo inició en el Antiguo Testamento se lo encuentra muchísimas veces, pero esto no se había entendido. ¿Cómo así que un nuevo cielo, una nueva tierra? ¿Cómo así que una nueva Jerusalén? ¿Cómo así que una nueva vida? ¿Cómo así que vamos a resucitar de los muertos? ¿Cómo así? Esto ya se había hablado, pero no se había revelado hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta su muerte y hasta su resurrección. Todo esto muestra, si alguna prueba fuera necesaria, que la cruz y la resurrección están cercanamente enlazadas en el completo significado del Evangelio. Sin la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, las buenas nuevas no tendrían ningún sentido y no serían buenas noticias. Cuando usted se acerque de nuevo a la Biblia, usted ya se va a acercar de una manera diferente, porque usted no va a encontrar que en los evangelios, los últimos capítulos hablan de la muerte del Señor Jesucristo, y tan bonito el Señor Jesucristo, y entonces uno lo mira y tiene manchitas rojas, pero a veces ¿qué pasa? Parece que el Cristo que nosotros vivimos no es el que está resucitado. Porque digo, esto es algo, o sea, yo creo que ninguno de acá nunca no había escuchado que el Señor Jesucristo resucitó. Yo creo que todos ya lo hemos escuchado. Pero es que está una diferencia entre haberlo escuchado y vivir en eso. Porque si usted se da cuenta a través de la historia o en la actualidad, cuando un ejemplo se enseña una mala enseñanza, ¿sí? Ya sea por ignorancia, por interés propio del corazón del ser humano, por engaño, por lo que sea. Pero si usted se da cuenta de eso, eso está muy desligado a que el Señor ya resucitó. A veces queremos vivir, parecemos que estuviéramos todavía esperando que el Mesías venga.
Y como vamos a ver, el Mesías vino, se les pasó, dijo el Señor Jesucristo, qué tristeza, pero no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. ¿Cómo es posible usted tener al Dios vivo y real de frente y no poderlo ver? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque lo que usted está esperando en su corazón es muy diferente a lo que Dios le está pidiendo que usted espere. Por eso, algo que es extremadamente complejo y que parece lo más fácil, lo más obvio, es entender cuáles son las buenas nuevas. Si usted no entiende que las buenas nuevas son una noticia de algo que pasó, que tiene efecto en el presente y produce cambios hacia el futuro. Si yo entiendo que el Mesías vino, predicó el mensaje, murió, nos pone en correcta posición delante de Dios, yo ya voy a entender para dónde es que vamos. Y eso le va a quitar todo sesgo humano, porque eso no tiene multiformes de interpretaciones. Acompáñenme por favor a Mateo 21. Y desde esta parte, la Biblia nos va a mostrar la última semana de vida del Señor antes de su resurrección. Mire lo importante. ¿Usted alguna vez se ha puesto a analizar qué enseñó el Señor Jesucristo una semana antes de su muerte? ¿Por qué una semana antes? Porque viene entrando a Jerusalén y él ya sabía qué le esperaba. Si usted se va atrás a los evangelios, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo ya había anunciado muchas veces que iba a morir, pero aún sus discípulos que andaron 3 años y un poco más con el Señor Jesucristo no lo lograban entender, y el Señor Jesucristo sabía qué le esperaba. Mire esto. ¿Qué es esto? Jesús, después de un largo viaje, llega a Jerusalén para celebrar ¿qué? La Pascua. Como los que asistieron al Evangelio de Juan hace 15 días, este jueves, hace 8 días, la Biblia llama a esta entrada a Jerusalén, se llama la entrada triunfal. Y las multitudes aclamaban esto: alabado sea el Rey que viene en el nombre del Señor. Piensa esto por un momento. Usted en este momento está aclamando, alabado sea el Rey que viene ¿en qué? En el nombre del Señor. Y unos capítulos, unas hojas más adelante, están clamando, crucifíquelo. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo es que hoy usted puede estar alabándolo y unos capítulos siguientes está pidiendo que lo crucifiquen? Ellos le cantaban, Hosana, ¿cierto? Sálvanos. ¿Por qué? ¿Cuál era la situación del pueblo de Dios en ese momento? El sometimiento de los romanos era demasiado fuerte para ellos. Y estaban ¿qué? Esperando a alguien que los liberara de ese yugo. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, ellos celebran, viene nuestro Salvador, viene el que nos va a liberar. Yo le invito a que usted piense en este momento, ¿cuántas cosas usted ha esperado de Dios desde su propio concepto y se ha dado cuenta que no es así? Que las cosas no se hacen a nuestra manera, sino que se hacen a la manera del Señor. Sálvanos de la opresión romana, mientras tiraban ramas de palmas y abrigos, en señal de lealtad en su camino. Ahora sí vamos a Mateo 21. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de ¿qué? Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Dice, vayan a la aldea que está allí, les dijo, en cuanto entre verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráigamelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió
para que se cumpliera la profecía. ¿Qué profecía está hablando ahí? ¿Alguien lo sabe? Entonces, vámonos un momento a Zacarías 9 y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Entonces, el Señor Jesús viene entrando, ¿cierto? Entonces, ¿usted sabe por qué Él entró en un burro y no en un caballo? Entonces, mira lo que dice mire, entonces un ejemplo. Mire lo que es interpretar el Nuevo Testamento, un ejemplo, sin saber de dónde viene. Un ejemplo, ¿qué le pasaba? ¿Por qué muchos no se pudieron dar de cuenta? Porque no estaban viendo lo que ya se había anunciado. Entonces, mire, alégrate que, oh pueblo de Sión. ¿Qué dice ahí? Celebre entre los dientes. No, dice, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, ¿qué? Tu rey viene hacia ti. Imagínese que usted lo esté esperando y eso se esté cumpliendo delante de sus ojos. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas que usadas en la batalla. Y tu rey traerá ¿qué? Paz a algunas naciones. A las naciones. Su reino ¿qué? Se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Devolvámonos a Mateo. Entonces, el Señor Jesucristo entra en un burro, ¿para qué? Para que la profecía se cumpliese. Dice el Señor que Él no vino a ¿qué? A abolir la ley, lo que estaba, las escrituras, sino vino a ¿qué? A que todo lo que se había profetizado de Él, ¿qué? Se cumpliese. Él debería haber entrado en ¿qué? No sé, pues en los caballos más preciosos, más hermosos, ¿cierto? Quiero que me acompañe un momento, perdón, yo dije que Mateo, pero vamos a ir un momento a Jueces 5:10. La entrada de Jesús en un burro no tipifica, o sea, antes de la vida de Salomón, los reyes y los príncipes montaban en burro. Después de Salomón, los burros cobraron otro sentido, pero no significa que eso estuviera degradando el título real del Señor, que es rey. Entonces esto es un asunto muy complejo. ¿Por qué? Porque si usted tiene la expectativa que su vida o la vida de la iglesia o la vida de su hermano o lo que usted quiera debe ser conforme a sus estándares, pues no va a entender lo que es la voluntad de Dios. Porque muchos pudieron haber descalificado a Jesucristo por la entrada en un burro. Me dice, ¿pero qué es esta burla? ¿Cómo así? Si ustedes leen Jueces 5:10, dice, piensen en esto, ustedes que cabalgan ¿qué? En burros selectos, ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo, ustedes que andan por el camino. Si vamos a 2 de Samuel 16, del 1 al 2, ahí en Jueces está hablando de príncipes, ellos andaban ¿en qué? En burros selectos. Pero si usted mira en 2 de Samuel 16, del 1 al 2, dice, cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba ¿qué? Esperando. Tenía dos ¿qué? Burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto? Le preguntó el rey Siba. ¿Los burros son para qué? Para que los monten los que acompañan al rey. Contestó Siba. Y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes, el vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted cree que porque el Señor Jesucristo andaba en burro y está descalificado como rey, pues entonces usted y yo estamos muy equivocados.
Porque el estatus del Señor no depende de lo que Él lleva puesto, ni de donde Él viene montado, ¿cierto? De eso no depende. Y esto es algo que nos debe ayudar a entender el verdadero concepto acerca del Evangelio del Reino. El reino es lo más opuesto a lo que usted se pueda imaginar. ¿Sí? Hablábamos con alguien hoy. Si usted se siente mal por no tener, créame, por ahí no es el camino. Si usted se alegra porque su hermano le está yendo bien, por ahí es el camino. Pero si usted cree que se está quedando atrás por no tener, no es el camino. Y que si usted cree que su vida está más bendecida porque tiene más, tampoco es por ahí. ¿Cierto? Porque si el Señor le pone a usted a escoger, Sebas, ¿qué quiere? ¿Un burro o un caballo? Tú dices, ¿y qué me va a llegar en burro? Cami, ¿qué quiere? ¿Burro o caballo? No, Señor, pues caballo, ¿cierto? Porque uno cree que las cosas es lo que nos da el valor a nuestra vida. Y mire, nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Eso no lo afectaba a Él. A ver, entiéndame. Imagínese usted un rey, ¿cierto? Piénselo. ¿Usted quién entraría? Ahora el Rey de Reyes, Rey del universo, creador del cielo y de la tierra, el Logos, el que existía, el verbo que se hizo carne, el que existía desde antes de la fundación del mundo. No era un descalificativo. O sea, eso no lo descalifica. Si usted va a juzgar el señorío y la autoridad de Jesús por lo que Él vestía, comía o andaba, pues por ahí no es. El Señor viene entrando a Jerusalén. Viene montado ¿en qué? En un burro. Ese burro tenía una particularidad. Nunca había sido montado. ¿Cierto? ¿Usted sabe qué significa la palabra santidad? ¿Ah? Apartado y le falta un pedazo para un uso específico. El Señor nunca pecó, santo, ¿cierto? Pero Él dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿por qué el Señor no se podía montar en otro burro? Porque se iba a montar en un burro que estaba apartado para un uso específico. Adivine quién está apartado para un uso específico. Usted y yo. Uno podría decir, ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Así es el Señor, selecto. Y el Señor murió para purificarnos, para llevarnos en una vida de justicia, para santificarnos. ¿Para qué? Para que seamos de uso exclusivo del Señor. Ese es su verdadero valor. Que usted sepa que usted es exclusivo en las manos del Señor. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Zacarías 9, el 9 al 10, ¿cierto? 6. Los dos discípulos hicieron tal como se les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Si nosotros vamos en este momento, paremos ahí, vamos en la película, pare ahí. En el Evangelio de Lucas nos muestra un evento que no está ahí, pero que está sucediendo exactamente en este punto. Vámonos a Lucas 19, del versículo 39, al versículo 39. Entonces, el Señor Jesús viene entrando, pero antes de entrar a la ciudad, el Señor Jesús predice ¿qué? La caída de la ciudad y se lamenta. Mire lo que dice acá. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, maestro, no había entrado, estaba entrando, reprende, ¿cómo lo llamó el fariseo? Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Sigue. Jesús le respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino podrían aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él
y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera? Escuche esto. ¿Quién está entrando? El rey. ¿Quién lo estaba esperando? Su pueblo. ¿Qué estaba clamando el pueblo en ese momento? Hosana, alabado sea el rey que viene en el nombre del Señor, el Mesías que viene en el nombre del Señor. Pero el Señor está viendo y escuchando eso. Dice, aunque yo los mandara a callar, las piedras comenzarían a clamar. ¿Cierto? Era inevitable que el reconocimiento de la entrada del Mesías no fuera notorio. Pero antes de entrar, mire lo que ve el Señor Jesucristo. ¿Cómo quisiera que hoy, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. 43. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos los lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. ¿Por qué? Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Pero, ¿cómo así? Si unos metros más adelante están aclamando al Señor. Pero el Señor dice, qué triste, que aunque alaban, no saben a quién están alabando. ¿Cuántos de aquí saben que Jesús es rey? Levántame la mano. Ahora yo le hago la pregunta, ¿Jesús es el rey de su vida? Yo me hago esa pregunta porque yo muchas veces fallo y actúo como si no entendiera que el Señor es el rey de mi vida. Y mire, ¿sabes qué es lo triste? Podemos estar a la puerta y no saber quién está entrando. Y no saber quién está entrando. Debido a que no reconocieron la llegada del Mesías, estaban expectantes a la llegada de un rey, pero muy fácilmente se desinflaron debido a que lo que había en sus mentes y sus corazones no era lo que esperaban. Pues yo pensé que esto la vida con el Señor era así, que uno, carro, casa, beca, ¿sí me va a entender? Que a uno no le pasaban cosas difíciles, que a uno no le tocaba esforzarse, y se desinflan. Y no era así. No, yo me acuerdo que este domingo pasado estábamos sentados a la mesa hablando con el pastor Isaías, el pastor que nos estuvo acompañando acá, y él hacía una pregunta. Si hoy tuviéramos, un ejemplo, viviéramos en una monarquía y el rey fuera cristiano, ¿cierto? Seguidor de Jesucristo, ¿el pueblo cambiaría? ¿Ya esa sería la nación que esperamos? Piénselo. Si tuviéramos un líder que siguiera los principios del Señor, ¿eso haría que la nación cambiara? No. Por eso el Señor no venía a ocupar un trono humano. Él venía a cambiarnos de adentro hacia afuera. Nosotros podemos tener al representante en el gobierno más precioso del mundo, pero si usted en su corazón y yo no hemos cambiado, esto se embolata otra vez. Esto se pervierte, esto se contamina. Entonces la manera en que el Señor Jesús venía no era la manera en como el pueblo lo estaba esperando, porque el pueblo esperaba que creía que su único problema era que estaban siendo sometidos ¿por quién? Por los romanos. Y lo único que estaban esperando es la venida de un Salvador que los liberara de esa presión. Y que Israel recuperara la gloriosa majestuosidad que se había prometido. O un ejemplo, como los tiempos de Salomón. Y no es eso, el gran problema es que nuestro corazón no está bien, necesita ser transformado. ¿Por qué fue dado a Jesús un trato real? Solo a los reyes se les desplegaba
las ropas, los abrigos. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio ese trato real? Cuando ya el Señor Jesucristo le decía, lástima de ti, no va a quedar piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en el cual Dios te visitó. Y como vemos más adelante en la Biblia, ellos mismos, muchos eran los que aclamaban, crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué entonces le daban ese trato real? ¿Era o no era rey? ¿Qué piensan ustedes? Jesús, de nuevo, no era el rey que ellos esperaban. Muchos pensaron que este rey que llegaba, escuche esto, honraría el templo y a sus poderosos líderes. Pero Jesús poderosamente criticó el sistema del templo y predijo su colapso. Otros esperaron a que Jesús liderara una poderosa revuelta militar como antiguos mesías con M minúscula, antiguos reyes, antiguos ungidos. Eso era lo que ellos estaban esperando. Pero Jesús cabalgaba sin ejército, sin armamento o carruajes de guerra. Él viene montado en un burro lleno de paciencia, paz y amor sacrificial. El Señor Jesús entra a Jerusalén. ¿Qué hace siguiente? ¿Alguien lo sabe? Dígalo, Joel. Va al templo. Entra y va al templo. Entonces vámonos al versículo 12 de Mateo 21. En muchas Biblias tiene un título que se llama La purificación del templo. ¿Cierto? Vamos a leerlo hasta el 17. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Imagínense esa escena. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado ¿qué? ¿Usted ha escuchado esto alguna vez? Se va a dar cuenta que usted hoy se va a ir con una revelación más grande de qué es esto. Mi templo será ¿qué? Llamado casa de oración. Pero ustedes la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaban a Jesús en el, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, ¿qué vieron? Esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban. ¿Qué gritaban los niños en el templo? Alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban ¿qué? Indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Le pregunta Jesús. Pues dicen, a los niños y a los bebés les han enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Esto pasó el mismo día de la entrada a Jerusalén. Vamos a analizar un poco con más detalle lo que está pasando acá. Quiero citar algo que me pareció muy relevante, que dice Charles Spurgeon, que dice, me estoy refiriendo al versículo 12, si quieres pónmelo ahí por favor otra vez. Jesús entra y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían. Miren lo que dice Charles Spurgeon. No creo que podamos purificar completamente ninguna iglesia mediante las leyes parlamentarias, ni mediante esas asociaciones reformistas, ni mediante agitación, ni mediante ninguna agencia meramente humana. Ninguna mano puede sujetar el azote que puede expulsar a compradores y vendedores, excepto la mano que una vez estuvo aferrada a la cruz. Que el Señor lo haga y la obra se realizará, porque no es del hombre, ni el hombre la realizará. Solo cuando el Señor hace esas cosas, lo que está purificando
es para lo que ha sido diseñado el templo. ¿Cómo se llama el templo? ¿Cómo lo llama el Señor? La casa del Señor. Y dice, ¿y será qué? ¿Casa de qué? De oración, ¿para qué? Para todas las naciones. Miren lo que dice, quiero citar otra cosa. Miren lo que estaba pasando con el tema de los cambistas. Hay un erudito de la palabra que se llama William Berkeley y dice esto: un par de palomas, escuche esto, podría costar tan solo 4 peniques fuera del templo y hasta 75 peniques dentro del templo. Lo que había ahí era exageradamente desproporcionado. Ese lugar donde se estaba ejecutando el negocio no era el lugar propicio para ejecutar ningún negocio. Aunque la intención era buena, que era ¿qué? Suplir del animal para el sacrificio. Pero si usted se daba cuenta, la intención que tenían los cambistas no era una intención espiritual, era una intención ¿qué? Monetaria. ¿Cuánto valían 2 palomas fuera? 4 peniques. ¿Y cuánto costaban dentro? 75, más de 20 veces más. Eso no tiene nada que ver con la casa del Señor. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos. ¿Puedes poner, por favor? Sí, déjame ir un momento. ¿Puedes poner el 11 otra vez? El mismo 21. Sí. Perdón, pon el 11, déjalo en el 12. Entonces dice que las volcó, ¿por qué? Porque iba a ser la casa, el templo del Señor, era una casa de ¿qué? De oración. Miremos lo que dice primero en el libro de Isaías 56, del 1 al 8. Mire la importancia, acuérdense en que los gentiles no podían entrar adentro del templo. La parte de afuera donde estaba ejecutando estas transacciones hacía parte del templo, pero era la parte externa. Pero los gentiles no podían entrar. Los ciegos, escuche esto, y los cojos tampoco podían entrar al templo. ¿Y qué se había convertido esta zona? En un lugar de comercio, ¿sí? Con balanzas adulteradas, donde la intención real no era adorar al Señor. Mire lo que dice Isaías 56, del 1 al 8. Esto dice el Señor, mire lo que estaba profetizado. Sean ¿qué? Justos e imparciales, ¿con quiénes? Con todos. Hagan lo que es bueno y correcto. ¿Por qué qué? Porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran ¿qué? No hacer el mal. Paremos ahí. ¿Se parece a lo que se estaba haciendo en los cambistas? Bueno, sigamos leyendo. 3. No permitan que ¿qué? Que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. ¿Cuál fue la instrucción? Nunca permitan que un extranjero diga eso. Y no permitan que los eunucos digan: yo soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Pues esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. 5. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio, un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré ¿a quién? A los extranjeros que ¿qué? Que se comprometen con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen ¿qué? El día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. 7.
los llevaré ¿a quiénes? A todos estos que está hablando atrás. ¿A dónde? A mi monte santo ¿de qué? De Jerusalén. Y los llenaré ¿qué? De alegría ¿en qué? En mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo, ayúdame a leer eso, será llamada ¿qué? ¿Para dónde? Para todas las naciones. El templo no estaba solo diseñado para el pueblo de Israel, estaba diseñado para que fuera casa de oración para todas las naciones. Vámonos de nuevo a Mateo, por favor. Mire lo que dice ahí. Mire lo que dice Mateo. Las escrituras declaran: mi templo será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mire lo que dice Marcos 11:17. Listo. Dice: mi casa será llamada casa de oración y ustedes que la han convertido en cueva de ladrones. Pero mire lo que dice Marcos 11:17. Les dijo: las escrituras declaran: mi templo será ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre este versículo y el anterior? El evangelio de Marcos está, en esta parte está un poco más ampliado y está haciendo referencia a lo que acabamos de leer en Isaías 56. La casa del Señor es casa de oración ¿para quién? Todas las naciones. La cuestión era que Isaías profetizó y Jesús exigió que el templo fuera un lugar de oración para todas las naciones. La actividad de quienes compraban y vendían en los atrios exteriores, adivine qué, imposibilitaba que cualquier gentil que buscara venir a orar lo pudiera hacer. Era demasiado serio. O sea, lo que el Señor no le dio un arrebato, ¿sí? Que uno puede decir: uy, el Señor sí era de carácter. Es que entienda, es que el Señor está haciendo cumplir lo que ya se había profetizado. Por eso nosotros tenemos que tener celo por la casa del Señor. ¿Por qué? Porque eso se lo convirtió en un lugar de comercio. Miren lo que dice de nuevo William Berkeley. En aquel alboroto de compraventas y regateos y subastas, escuche esto, la oración era imposible. Aquellos que buscaban la presencia de Dios estaban siendo excluidos de ella desde el mismo pueblo de la casa de Dios. O sea, esto comenzaba ¿de dónde? De puertas para adentro. Pero lo que se debía escuchar desde afuera era oración constante. Y era el ruido de mercaderes con tarifas totalmente deshonestas, seguramente pensaban en su corazón con una buena intención: es que yo estoy aquí facilita. Mucha gente venía a celebrar la Pascua desde muchas regiones lejanas. Era muy complicado traer los animales. Pero es que eso ya no era una ayuda. Y el Señor dice que el Señor tenía celo, se enfureció porque tenía ¿qué? Celo por la casa del Señor. No es un arrebato cualquiera. Pero entiéndame que ese lugar estaba destinado ¿para qué? Para que todo el mundo que fuera pudiera orarle al Señor. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, perdón, erróneamente estaba convencido de que solo de puertas para adentro era que esto funcionaba. Y todo el lugar era santo. Todo ese lugar estaba ¿qué? Diseñado para un uso específico. No era lugar de transacciones. Dice el versículo 14 de Mateo 21. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús. ¿En dónde? En el templo. La audaz acción de Jesús al expulsar a los mercaderes y cambistas del templo, mire esto, no desanimó a los necesitados a acudir a Él. Uno podría decir: pero el Señor se emberracó. No, pero ¿quién busca al Señor así? Eso no desalentó a los necesitados a seguir buscando de Él. Sí, porque usted dice: pero como que el Señor no está de humor hoy, como que de pronto mejor hoy no le hablo. Entiéndame la reacción de la gente que necesitaba. No se desanimó a ver eso.
Los ciegos y los cojos estaban confinados al atrio de los gentiles. Ese era el lugar de los cojos y de los ciegos. No podían acercarse al templo ni acercarse al altar para sacrificar. Tras limpiar el atrio de los gentiles, de mercaderes y ladrones, Jesús atendió a los marginados que se congregaban allí. Jesús hubiera podido hacer muchas otras cosas, pero nunca se olvidó de quiénes realmente eran los que lo necesitaban a Él. ¿Usted cree que después de un ataque de esos de euforia dice, bueno, ahora sí me voy a atender a los necesitados? Seguramente no. Pero Jesús automáticamente dijo, bueno, esto ya quedó claro cómo debe ser y siguió con su obra. Y dice, y los sanó, ¿cierto? Tras expulsar a los cambistas y mercaderes del templo, escuche esto, Jesús no fundó la sociedad para purificación del templo. Simplemente volvió a ocuparse de la obra del Mesías, una obra importante de la cual consistía en mostrar el poder de Dios en el contexto de la compasión y la misericordia. ¿Sí? Él no se enredó que ahora, entonces creemos, no, siga con el plan. A veces nosotros nos quedamos en el detalle y en el detalle y en el detalle y eso interrumpe lo que el Señor está haciendo. Es que la iglesia no luce como yo la quiero ver, es que no es como usted la quiera ver. Es que Pepito no debería hacer esto, Pepita no debería hacer esto. Es que no es eso, no se desenfoque. Eso nos pasa a todos. Nos vamos por lo atractivo, por lo armonioso, y el Señor, a ver, eso quedó hecho un desastre. Dijo, no, espere, mañana yo vuelvo. No, siguió con su obra. Y ahora dijo, bueno, ustedes vamos a crear esto, ustedes son los encargados ahora de que esto no vuelva y pase. No, sí, imíteme, sean seguidores míos. Dice que los niños cantaban y los sacerdotes estaban indignados. Esta fue la respuesta a las maravillas que él hizo. Vieron lo que el Señor Jesús hizo y estaban indignados. ¿Por qué? Por las alabanzas de los niños hacia Jesucristo. La hipocresía de los líderes religiosos era evidente. La avaricia y el robo en el templo no les preocupaba, pero la alabanza hacia Jesús sí les preocupaba. Era común entre los judíos que los niños participaran en aclamaciones públicas. Esto no era algo ajeno. Por eso ellos solían saludar a sus célebres rabinos. Por lo tanto, estos gritos de los niños no eran extraños en la tierra. Solo estaban exasperados. ¿Por qué? Porque celebraba a una persona con la que sentían profundo odio. Pero esto no iba en contra, ni era una blasfemia, ni era una herejía, ni nada, absolutamente nada. Para ellos era común, simplemente por el hecho de que, ¿qué? De que la adoración iba dirigida al Señor Jesucristo, eso era lo que los tenía tremendamente ofendidos. Y eso nos pasa a nosotros, porque hoy nos ofendemos con un montón de cosas, ¿cierto? Pero no con la corrupción que hay en nuestro corazón, con la corrupción que puede haber con el que está al lado, con lo que yo soy partícipe, con lo que yo asiento, con lo que va en contra de la voluntad de Dios, con lo que va en contra de los principios del Señor, ¿cierto? Pero sí me preocupa la forma, ¿cierto? Lo vistoso, lo llamativo, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que estamos en la voluntad del Señor? Porque es que claro, ya logramos muchas cosas, ya hicimos muchos objetivos, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Es importante entender este contexto desde la perspectiva del mismo Señor Jesucristo. Vamos en la mitad, quedamos ahí. Entre 8 días vamos a seguir caminando, pero no se olviden de todo esto, que es extremadamente importante entender qué pasó esta última semana. O sea, entiéndame, el Señor Jesucristo ya sabía que iba a morir y todo esto comienza a pasar. O sea, el Señor comienza a poner cosas en orden, comienza a predicar cosas, ¿sí? Que eran relevantes.